días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, ABC de vacunas contra COVID-19. Todo lo que usted debe saber. Invitamos a nuestro experto, el doctor Jesús Ernesto Becerra, médico especialista en salud ocupacional. Doctor Jesús, muy buenos días, bienvenido. Lina, muchísimas gracias y a todos los asistentes, muchísimas gracias por su asistencia. Creo que eso es un tema que está muy de moda y lo más importante es estar muy bien informado para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, con mucho gusto, vamos a empezar a hablar del tema relacionado, dado que la fuerza es que ustedes están muy bien informados y de esta manera pues podamos obtener pues la mejor calidad de datos y tomar las mejores decisiones. En ese orden de ideas, hoy vamos a trabajar algo que podría sonar básico, pero es que debemos conocer el virus para poder entender cómo funciona la vacuna. Lastimosamente, creo que uno de los mayores problemas que tenemos es la sobreinformación y no creo que todo el mundo tenga el nivel de detalle que se requiere y nos llega mucha información de diferentes marcas, vacunas, mezclas, que al final lo que hace es crear un poco de ansiedad y pánico. De esto se deriva obviamente el conocimiento de las vacunas y ya en la aplicación vamos a hablar de unos temas bioéticos y normativos que nos rigen a nosotros. Lo que queremos aprender obviamente es sobre el virus, su vacunación y cómo debemos manejar el tema para obtener el mejor impacto y el mejor control. Lina, sí me gustaría entonces conocer un poco cómo están las personas al comienzo de este proceso, por eso te cedo la palabra. Claro que sí, doctor. Bueno, vamos a realizar como siempre el acostumbrado sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Bueno, vamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué es COVID-19? A, un virus, B, una enfermedad o C, ninguna de las anteriores. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Y vamos a ver los resultados, vamos a ver los porcentajes que contestaron ustedes. Mentiras, un 90% dijo virus, 10% enfermedad y 0% ninguna de las anteriores. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿La vacunación para COVID-19 es solo para los enfermos y con comorbilidad? ¿Esto es falso o es verdadero? Nuevamente seleccionen la respuesta correcta. Muy bien, vamos a cerrar la segunda pregunta y vamos a ver los resultados. Un 97% nos dijo falso y un 3% nos dijo verdadero. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿El agua puede generar efectos adversos en la salud? ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen nuevamente ahí la respuesta correcta. Igual recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el doctor Jesús nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos. Bueno, muy bien, vamos a cerrar la tercera pregunta, vamos a ver los resultados. 73% dijo falso y un 27% nos dijo verdadero. Bueno, doctor Jesús, te dejo entonces con los participantes para que demos inicio, por favor. Claro que sí y muchas gracias. La verdad, pues me llama la atención y creo que el resultado, sobre todo la última pregunta, se van a sorprender al final, porque la invitación acá es que aprendamos la importancia de, en este caso, y traje a colación una pregunta tan particular como el agua, porque muchas cosas nos pueden producir efectos adversos que desconocemos. En ese orden de ideas, pues vamos a continuar con el tema. El ejercicio que vamos a manejar el día de hoy, obviamente les dije que vamos a conocer primero lo que es el coronavirus. El coronavirus como tal, es bueno recordar que el ser humano lo identificó por primera vez en el año de 1937. Fue aislado en unas células de pollo. Posteriormente siguieron sus estudios y análisis y encontramos que en 1965 se pudo aislar en la orofaringe del ser humano. ¿Qué se encontró? Que es un microorganismo muy pequeño, que mide entre 80 y 220 nanómetros, es decir, milésimas de parte de milímetro.
A eso se hizo una identificación donde su contenido, su estructura genética es ARN. Y aquí quiero adelantar algo. Si es ARN y nos volvemos por allá al bachillerato, la célula tiene también ARN y ADN. El ADN está en el interior del núcleo. El ARN se mueve en el citoplasma de la célula, en los ribosomas. Traigo esta colación porque en ningún momento la vacuna que se haga ataca el ADN, entra al núcleo de la célula, modifica el genoma humano, esteriliza a las personas, porque a veces entramos en un concepto de desinformación de que con la vacuna los efectos adversos van a generar modificaciones en otras estructuras celulares. Entonces, de una vez adelanto que la estructura es del genoma del ARN, lo que conforma el coronavirus. En ese momento se pudieron aislar básicamente tres cepas, que son las que estamos encontrando acá. Es bueno indicar que hoy en día, con lo que ha pasado en el último año, se han identificado aproximadamente 4.500 cepas. El virus como tal que estamos apreciando acá, vamos a tratar de hacer una explicación muy sencilla, muy esquemática. Como ustedes se dan cuenta, en el interior hay algo que parece un rosario. Esas pepitas que están unidas entre sí es lo que constituye el genoma del virus. Como lo cité anteriormente, es RNA. La estructura de color gris que la está envolviendo, que ustedes ven casi que es como café más bien, que está envolviendo la estructura del genoma, esa corresponde a una estructura de tejido grasoso. Por eso cuando usted se baña las manos con agua y con jabón o utiliza un gel alcoholado, rompe la grasa que envuelve el virus. Suena básico, suena elemental, pero es un mecanismo muy directo, sencillo de destruir y atacar el virus. Por eso es tan importante el lavado de manos. No lo olviden, lo digo es porque a veces nos hemos relajado un poco con las recomendaciones de bioseguridad, con el lavado periódico cada 2 o 3 horas, con tener, llamémoslo así, ciertas tendencias de bioseguridad que lo que van a hacer es protegernos. Lo que ustedes ven en la parte exterior, que son esos punticos, son unas proteínas mediante las cuales el virus llega y se adhiere al huésped. Es decir, aquella estructura que es como una llave que abre la cerradura mediante la cual va a contaminar a las personas. Toda esta explicación es para decirle que los virus, las vacunas que actualmente existen están dirigidas principalmente contra dos estructuras, contra el genoma y contra la proteína para que no se adhiera al huésped. Por eso en este momento las vacunas son eficientes para las diferentes modalidades de cepas que se han presentado, incluyendo la Delta que anda por ahí circulando últimamente. Ya miramos eso en detalle. Eso que ustedes ven acá básicamente es una proteína haciendo el contacto con el huésped, que es lo que básicamente las vacunas quieren bloquear. Es una forma esquemática mediante la cual se ejemplifica cómo es la forma, cómo llega y se adhiere a las personas. Aquí hay algo muy importante que quiero comentarles y es que si ustedes se dan cuenta, ese rosario que ustedes ven está constituido básicamente por unas estructuras muy pequeñas que se llaman polipéptidos. Esos polipéptidos son aproximadamente 30.000 polipéptidos, que de la forma como se acomoden son lo que van a determinar las diferentes cepas que puede constituir este microorganismo. Según los análisis que han hecho los infectólogos y epidemiología, se calcula que aproximadamente el potencial de transformación que tiene este virus es de 10 a la 6, es decir, 1.000.000 de cepas. Y hasta ahora llevamos 4.500 cepas. Quiero que lo tengan en cuenta porque normalmente van a salir muchas cepas y seguirán saliendo. ¿Qué es lo que genera la creación de las cepas? El estar en contacto con muchas personas. Esas cepas se van modificando, van adquiriendo nuevas estructuras y ahí es donde nacen, llamémoslo así, diferentes familias que van generando transformaciones al mismo virus. Por eso cuando hay conglomeración de personas, cuando se reúnen, lo único que estamos haciendo es mutando y cambiando el virus. Esto que ustedes ven en este esquema básicamente son tres escenarios. Ustedes pueden ver el escenario a la izquierda, donde vamos a ver mucha población de color azul sana y aparece un puntico rojo, una persona que está enferma. Si nos devolvemos un año, el 6 de marzo del año pasado llegó el primer colombiano acá, que fue el que se pudo aislar. Esa persona, ya básicamente llamémoslo, llegó al país y entró en nuestro territorio y todo el mundo, ninguno tenía la enfermedad. Si se dan cuenta, ¿qué pasa? La evolución lleva a que muchos se contaminen y queden muy pocos sanos.
Eso significa que la enfermedad va a seguir transmitiéndose y repitiéndose. E incluso hay personas que repiten la enfermedad y creo que ustedes lo han escuchado, que hay varias personas que les ha dado varias veces COVID. Incluso cada vez da diferente porque va cambiando, va migrando la forma como la cepa aborda a la persona. En el escenario de la mitad, ustedes van a encontrar un tercer color que es como de color rosado. Y básicamente lo que ven es que allí están las personas vacunadas. Si hacemos el ejemplo del escenario inferior, tenemos una persona enferma que está en contacto con un vacunado. ¿Eso qué significa? Que se bloquea la transmisión de la enfermedad a una persona sana. Pero si ese enfermo no está en contacto con un vacunado, sino con otro sano, pues lo va a enfermar y este enfermo a su vez va a llegar a la persona que originalmente no queríamos que se contaminara. Es decir, que el escenario de la mitad es el escenario en el que estamos ahorita, donde se están vacunando personas, pero pese a eso se mantiene una alta transmisión de la enfermedad. Esto se debe a que no estamos guardando las medidas de bioseguridad, distanciamiento, ventilación, lavado de manos, tapabocas, y es un recordatorio que aunque estén vacunados, se tienen que seguir protegiendo porque uno se vuelve algo que se llama un portador asintomático cuando uno está llevando el virus sin darse cuenta y se lo traslada a una persona sana. Por todo lo anterior, aunque estén vacunados, mantengan las medidas de bioseguridad. Lo que sigue en el escenario de la derecha es que a mayor cantidad de población vacunada, más complicado va a ser la transmisión del virus, razón por la cual, si ustedes se dan cuenta, las mismas personas que están sanas en este escenario se mantienen sanas porque muchas personas están vacunadas. Ahí se bloquea la transmisión. Cuando usted tiene muchas personas vacunadas, es lo que se llama inmunidad de rebaño. Y esto básicamente se logra cuando tiene más del 70% de la población vacunada. Quiero aclarar eso porque alguien diría, hoy en día todas las empresas están deseosas de vacunarse, me encanta la idea, pero el 100% de la población de la empresa está vacunada. Excelente, pero no es el 100% de su ciudad o del país. ¿Eso qué significa? Que la inmunidad de rebaño se logra es cuando sea el 100% de la zona geográfica donde usted vive. En el caso de Bogotá, creo que nos falta bastante todavía porque la gente sigue tomando transporte urbano. Usted puede ser muy juicioso en su empresa y está aportándole al país, pero es importante que la inmunidad de rebaño es de la zona geográfica, no solo de la empresa. Entonces, a mayor cantidad de vacunados, mejor porque se hace un bloqueo de la transmisión de la enfermedad. Por todo lo anterior, aquí surgen algunas preguntas. ¿La vacunación es el fin de la pandemia? Yo diría que a comienzo de la pandemia había escepticismo al respecto, pero cuando han salido vacunas cuyos resultados es de más del 90% de eficacia, eso nos demuestra automáticamente que sí se puede lograr eso. ¿De qué depende? De que la gente mantenga las condiciones de bioseguridad. Si ustedes miran lo que está sucediendo en Israel, ellos en el primer trimestre del año vacunaron a todo su país, todas las personas quedaron vacunadas. Y hoy en día disparan alertas solo cuando haya ya 100 personas que estén dando positiva. 100 personas. Aquí pasamos de varios miles de personas en el país al día. Y eso detecta alertas, para que automáticamente se generen todos los controles. Adicionalmente, los estudios, quiero precisar algo, de la vacuna no son solamente del año pasado. Quiero indicar que en el año 2002 se presentó un primer ataque del coronavirus que atacó al lejano oriente y este ataque generó la primera versión del SARS, síndrome agudo respiratorio severo, por eso se llama SARS. Y este síndrome básicamente lo que generó fue una afectación a varios países y varios cientos de muertos en Asia. Posteriormente, en el año 2012, se presentó un ataque en el Medio Oriente y básicamente repitió el mismo cuadro, pero como ya no fue en el lejano oriente, sino en el Medio Oriente, le cambiaron una letra, ya no era SARS, sino SMERS, porque corresponde al Medio Oriente. Lo que sucedió a finales del 2019 y todo lo que llevamos 2020 y 2021 corresponde fue al último transformación o ataque de este virus, donde básicamente, si nos damos cuenta, es la versión número 2 de lo mismo que había sucedido en el año 2002. Por eso es SARS-CoV-2. En ese orden de ideas, el virus que transmite la enfermedad es SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. El virus no es COVID-19, es la enfermedad la que se llama
por eso es la enfermedad, es la COVID-19. Bueno, es bueno para que lo tengamos en cuenta. Por todo eso, significa que desde el año 2002 este virus se ha estudiado bastante. Y miren que los estudios de vacuna RNA se estarán trabajando desde el año 2005. Lo que pasa es que se aceleraron en el último año los procesos de investigación de fase clínica 1, 2 y 3. Y eso hace que haya sido mucho más rápido el proceso. Algo importante aquí también es que estamos en el siglo XXI. Significa que hay muchos mecanismos de comunicación donde todos podemos estar informados casi que en tiempo real. Eso facilitó mucho las investigaciones porque se hicieron estudios poblacionales bastante grandes al comienzo de la vacuna, con lo cual la información llegó muy rápido. Por todo lo anterior surgen algunas preguntas. Punto 1. ¿La vacuna sí es segura? Yo les diría sí es segura. ¿Por qué? Porque la vacuna está dirigida, como les comentaba, o hacia las proteínas que están en la superficie del virus o hacia el interior del genoma, el cual está muy dirigido de manera específica. Por eso quiero aclarar que algunos conceptos como que si genera esterilidad, que si me va a afectar el ADN, que si lleva un chip, eso se vuelve, con todo respeto, leyenda urbana y lo que hace es desinformar a la gente y crear un nerviosismo innecesario. Hace aproximadamente 2 siglos se presentó a una enfermedad en Inglaterra y básicamente el cólera desencadenó muchísimos procesos severos que terminó generando una alta mortalidad en Inglaterra. Cuando descubrieron la vacuna contra el cólera, empezaron a hacer una aplicación, llamémosla así, muy incipiente. ¿Por qué? Porque en Inglaterra se respetaba el derecho a las personas y esto permitió que básicamente quien quisiera vacunarse se vacunara. Lo que hicieron fue perpetuar la enfermedad del cólera. ¿Por qué la gente no se vacunaba en esa época? Porque les decían que les iban a dar esterilidad, porque se iban a enfermar más, porque era un mecanismo de control del gobierno. Palabras que si hoy en día las escucho digo, han pasado 2 siglos y algunas se están repitiendo. Hubo un cambio de primer ministro en Inglaterra, cambió la directriz y básicamente volvió obligatoria la vacunación del cólera. Y en ese momento bloquearon la enfermedad en Inglaterra. No estoy invitando aquí a tomar posiciones radicales desde el tema jurídico. Simplemente lo que estoy diciendo es que a mayor cantidad de personas vacunadas, sí existe una inmunidad de rebaño y hay un control de la enfermedad. Y ratificarles que la vacuna sí es segura. Aquí viene un tema que son los efectos secundarios o adversos. Y quiero aclarar algo. Todo, absolutamente todo puede producir un efecto adverso, inclusive el agua. Si ustedes toman excesiva cantidad de agua, ustedes se sobrehidratan y lo que hacen es alterar algo que en el cuerpo se llama la osmolaridad, con lo cual pueden tener serios problemas hacia el interior de su cuerpo. Es bueno tenerlo en cuenta porque a veces subvaloramos el tema. Entonces, alguien diría, no, yo tomo tantos vasos de agua. Eso no está mal, pero hay que guardar una medida porque eso es como un medicamento. Hay que tener claro cuánta cantidad de agua debe tomar uno, cuál es la dosis que uno debe tomar para que no se sobrehidrate. Hagámoslo diferente. Si usted está hospitalizado y a una persona le ponen oxígeno, el oxígeno ya no funciona de la forma como se da clínicamente, simplemente como el aire que respiramos nosotros, sino lo estamos inhalando como si fuera un medicamento. Si yo doy demasiado oxígeno, también tiene efectos secundarios. Puede producir problemas incluso en el mismo pulmón para donde va dirigido o a nivel del nervio óptico donde puede producir también una retinopatía. Entonces tengamos en cuenta que todo tiene efecto adverso. ¿Por qué hago la explicación? Porque en este momento todo el mundo le tiene miedo a los efectos secundarios de la vacuna. Claro, pueden haber efectos adversos. Lo que sucede es que la mayor parte de los efectos son locales, que le dolió donde le pusieron la inyección, que se le inflamó, que puede haber algún tipo de enrojecimiento. Eso se puede dar a nivel local. Lo que sucede es que hay algunos efectos adversos que se pueden llegar a presentar en una población muy mínima, pero se pueden dar, como sucedió con una marca, en la cual en algunos casos se dieron unas trombosis que obviamente afectaron y asustaron a la población. Se calcula que esos efectos de trombosis son 4 por cada 100.000 vacunados. Y también quiero que hagamos una comparación. Hace un par de meses llegamos a 100 millones de vacunados. Entonces se hizo un estudio y compararon 100 millones de vacunados contra 100 millones de enfermos de la COVID.
Cuando vemos la COVID con 100 millones, llevamos 2 millones de eventos mortales. Cuando miramos la vacunación, 100 millones de vacunados, habían 14 efectos adversos en el mundo. Entonces yo creo que entenderán que puede haber un riesgo mínimo, lo existe. ¿Puede haber un efecto adverso? Sí. Por eso es tan importante conocer su historia clínica. Cuando uno se vaya a poner la vacuna, levantar la mano y decir, yo tengo tal comorbilidad, esto es lo que me puede estar pasando, para que podamos monitorear el tema. Los casos de efectos adversos en la literatura hasta este momento se han presentado principalmente en los primeros 15 minutos después de la vacuna. Por eso en el Plan Nacional de Vacunación la observación se hace 30 minutos post vacuna. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque hay personas que refieren malestar, sobre todo con la segunda dosis de una marca, pero esto puede suceder y les voy a contar por qué. Cuando usted le pone la primera vacuna, su cuerpo no conoce el agente. En ese orden de ideas, pues su cuerpo hasta ahora está empezando a reaccionar. Cuando usted se pone la segunda vacuna, su cuerpo ya sabe que le están colocando un biológico para estimular un sistema inmunológico y por eso lo que ustedes van a ver es que generalmente en las segundas dosis, principalmente de la marca Pfizer, se presentan como malestar, como dolor de cabeza, decaimiento, pero recordemos que estamos simulando la enfermedad. Es decir, que esta es prueba de que existe, llamémoslo así, una reacción inmunológica. Hay otras marcas que no generan eso, pero no quiere decir que sean menos buenas, porque simplemente es la forma como cada una de las vacunas opera. Recordemos que unas van dirigidas hacia el genoma del virus y otros van dirigidos hacia las proteínas del virus. Entonces yo no puedo querer que todas las vacunas funcionen igual y que todos los efectos que yo sienta son iguales. Acá también quiero ratificar algo. En medicina, 1 más 1 no es 2, que es muy diferente al concepto que se puede tener en una ciencia exacta como ingeniería o como las matemáticas o en el área contable. Cuando yo estoy hablando en el tema médico, yo tengo que ver que cada paciente es un ser individual. Y creo que el ejemplo más sencillo lo tienen ustedes cuando escuchan, en la familia hay alguien positivo, pero todos salimos negativos. Y alguien diría, ¿por qué? Se supondría que la exposición aumentaría el riesgo y todos saldrían positivos. Y en otro escenario, la misma situación, toda la familia se volvió positiva. Y uno dice, pero ¿por qué estos cambios? Recordemos que cada persona funciona como un individuo independiente y tiene unos comportamientos biológicos particulares. Todo esto es para concluirles que la vacuna puede presentar algún tipo de reacción secundaria. La mayor parte son de tipo locales y las reacciones adversas son mínimas comparadas con relación al beneficio obtenido de la vacuna. Lo que sucede es que generalmente vemos muy grave un caso aislado, pero no vemos los beneficios de todo lo que nos está colocando la vacuna. Si seguimos con el proceso, entenderemos que cuando uno es profesional de la salud, es muy importante vacunarnos. Casi que diría, respeto la decisión de muchas personas de no vacunarse, es una decisión personal. Solamente les digo, estén informados para saber si se van o no vacunar. Pero en el caso de los profesionales de la salud, debe ser una responsabilidad que el profesional de la salud esté vacunado, porque uno puede ser sin quererlo un transmisor o ser un portador asintomático porque atendí a un paciente y fui a otro, a otro, a otro, a la familia del mismo. Entonces es muy importante que él se vacune para que se blinde precisamente y blinde a los que atienden. Aquí dejo más bien una inquietud. Si ustedes tienen en su empresa brigadas de emergencia, la pregunta sería, ¿deberían vacunarse ellos si son los que me van a atender a mis compañeros en caso de una emergencia? Mi sugerencia es sí, pero evalúenlo, porque efectivamente son responsabilidades de quien está haciendo ese rol dentro de sus empresas. Ha habido mucho debate con las personas menores de 12 años. Lo que sucede es que la vacuna, como es un proyecto inicialmente investigativo, se hizo hasta los 16 años. No se había abordado sino hasta hace muy pocos meses, de 12 años en adelante, por temas de ética, por temas de cuidado de la salud y también por la clínica que estaban dando. Los niños casi que no están generando efectos secundarios. Hay algunos niños muy puntuales que han hecho COVID, sí es cierto, y han terminado en UCI, sí también es cierto, pero son casos mínimos, aislados y corresponden a temas de la forma como su sistema inmunológico ha respondido. Entonces, digamos que hay todavía un aprendizaje que tomar a nivel de pediatría
antes de tomar la decisión de cuál es la mejor vacuna y dosis para ellos. En el embarazo sucede algo parecido. Entonces me voy para el final más bien. En la lactancia no hay contraindicaciones para hacer vacunación. En el embarazo se está estudiando. Los estudios nos han demostrado que hasta ahora no hay ningún problema, pero siguen en avances. ¿Cuál es mi sugerencia? Si hay alguna mujer embarazada, eleve la consulta directamente a su ginecobstetra para que le oriente, dependiendo del trimestre del embarazo en el cual se encuentra, cuál es la mejor recomendación frente a su proceso inmunológico. Por todo lo anterior, podemos concluir que obviamente la vacuna genera protección, me genera anticuerpos, porque obviamente me estimula las defensas, y finalmente lo que voy a encontrar es que me va a disminuir la morbilidad o la enfermedad, para que entendamos, y la mortalidad. Es decir, la idea es que cada día se enfermen menos personas y mueran menos personas. Efectivamente, hemos visto una disminución de la cantidad de profesionales de primera línea que están atendiendo el proceso. Obviamente algunos mueren, sí. No debería ser lo correcto, pero es que la carga viral puede ser muy alta, habría que entender exactamente qué sucedió. Pero la vacuna sí ha generado la respuesta esperada en los trabajadores de primera línea, donde ha disminuido sustancialmente los eventos mortales. ¿Dónde tenemos el paradigma? En proteger los sanos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes se encuentran sanos, ¿por qué me tengo que vacunar? No veo la necesidad de la vacuna. En cambio, es muy distinto cuando usted se encuentra enfermo, porque usted lo que busca es estar sano. Y automáticamente, con algunos errores, algunas personas se automedican, toman decisiones de qué es lo mejor para protegerse, y al final lo que quieren es estar sanos. En este tema generalmente hago un análisis y es, por desgracia, si alguien tiene un evento tipo cáncer, va donde el oncólogo, ¿qué hay que hacer? Quimio, radio, cirugía, pero dígame qué hay que hacer para contrarrestar mi enfermedad. Pero si usted está sano, usted es más resistente. Usted va a decir, pero yo no me siento mal, yo como porque tengo que hacerlo. Conozco procesos en varias familias, y en particular una, en la cual los adultos mayores de 60 años no quisieron vacunarse. Eso sucedió pues hace como 2 meses, cuando efectivamente les correspondía el proceso según el Plan Nacional de Vacunación. Posterior a eso, la señora, la esposa, adquiere COVID y en este momento ella se encuentra en unidad de cuidados intensivos y el esposo dice, ahora sí me quiero vacunar. Pero yo creo que el mensaje es, no tenemos que tener el susto para entender la seriedad del tema y que tenemos es que protegernos para evitar precisamente que los enfermos, llamémoslo así, aumenten porque los sanos no nos quisimos vacunar. Estos son algunos ejemplos de vacunas que existen en el mercado. Como ustedes se dan cuenta, hay de diferentes formas de fabricación de las vacunas, a partir de bacterias vivas o atenuadas, como la de la tuberculosis o el cólera, cuya eficacia oscila entre el 60 y el 80%. Cuando yo hablo de eficacia, es la capacidad de que esta vacuna cumpla el objetivo para el cual fue creado. En el fondo, usted, a pesar de estar vacunado, y eso es bueno que lo tengan en cuenta, usted puede desarrollar la enfermedad. Lo que sucede es que lo que queremos es disminuir la severidad de la enfermedad. Es decir, que hayan personas que efectivamente no lleguen a unidad de cuidados intensivos, que no pasen sino de un resfriado. Por eso, cuando la persona se haya vacunado, lo que no podemos hacer nosotros es confiarnos y creer que ya no me va a dar COVID. Entonces, como yo ya me vacuné, estoy inmune y no me dio. Eso es una falsa creencia. A mí me puede dar COVID. Lo que no puede suceder es que yo me complique tanto para terminar en unidad de cuidados intensivos. Y aclaro eso porque, por ejemplo, cuando uno se vacuna contra la tuberculosis y el cólera, lo que se busca es evitar las complicaciones de la tuberculosis, no que no le dé tuberculosis. Ahora, existe un 60% a 80% de personas que no les da tuberculosis, pero hay un 100% de personas que efectivamente no hacen complicaciones por tuberculosis. Y de una vez aclaro acá, cuando a ustedes le coloquen la vacuna, hay diferentes marcas y todas le dicen, pero es que esta es del 95%, esta es del 80%, esta es del 60%, entonces la mejor es la Pfizer porque es del 95%. Todas son buenas porque todas bloquean el acceso a UCI. Lo que significa es que de 100 vacunados, 95 a veces ni se dan cuenta que desarrollaron la enfermedad. Solo 5 la desarrollan, pero ninguno termina en UCI. Y en el caso, por ejemplo, de Sinovac, con una eficacia del 80%, pasa exactamente lo mismo.
de 100 personas, 80 de pronto no la desarrollan, 20 empiezan a generar, llamémoslo así, alguna sintomatología, pero ninguno termina en UCI. Incluso hay estudios comparativos que demuestran incluso que dependiendo de la época del año, hablo de la edad, alguno puede llegar y tener mejor respuesta con una u otra vacuna, pero al final todos logran bloquear el acceso a uso. Quiero que lo tengamos en cuenta porque es que a veces pareciera que cuando uno le pone una marca, le dice, es que esa es la buena, y la otra, no, esa no es tan buena. No, eso no es cierto. Todas son excelentes. Lo que sucede es que lastimosamente, al filtrar esa información técnica de la eficacia, la gente no está interpretando bien qué es la eficacia de una vacuna. En este ejemplo, tenemos acá los virus atenuados, como por ejemplo el polio, la rabia o la triple viral. Vacunas de aquí para abajo todas son sintéticas. Entonces, cuando usted le pone la del tétanos, la de la difteria, la de la hemófilus que a usted le ponen cada año con la del resfriado, la de los niños que le ponen el neumococo, hepatitis B, papiloma humano, todas son vacunas sintéticas. Y es bueno entender que obviamente están derivados a partir de estudios que se han hecho en la población. Más sin embargo, mire lo que pasa. No todas logran el 100, las primeras incluso sí, pero hay otras, por ejemplo, que a usted le ponen el hemófilos influenza, 95% de eficacia. Hepatitis B, 95% de eficacia, es decir, que hay un 5% entonces que a pesar de que se vacune contra la hepatitis B no hace títulos o es que evita que se complique y los efectos secundarios de la hepatitis. Quiero que entendamos eso porque es que lastimosamente no hay vacuna mala, simplemente creo que están interpretando mal qué es la eficacia. En esta diapositiva ustedes pueden encontrar básicamente dos escenarios. Vamos a ver el de arriba. En el de arriba ustedes van a ver que obviamente aquí se identificó un virus, pasaron muchos años haciendo estudios, muchos años haciendo ensayos clínicos para que finalmente pasara a ser identificado, aprobado y finalmente pueda salir a producción. Se calcula que desde la identificación del virus hasta que salga a producción se demoran 15 o más años. ¿Qué fue lo que pasó acá? Que para el SARS-CoV-2 se identificó el virus. ¿Se acuerdan que desde el 2005 se venían haciendo estudios? Y resulta que en el último año se dispararon los ensayos clínicos. Eso sí fue lo que salió rápidamente. Conclusión, algo que se hacía en 15 años, acá dijeron en 10 meses. Claro, pero es que lo que lo adelantaron fueron los ensayos clínicos para la aprobación. Entonces, quiero que entendamos que aún existen muchas vacunas que están en proceso de estructuración, pero el que la vacuna esté en este punto no quiere decir que sea de mala calidad y que fue simplemente un ensayito que están probando en los laboratorios. Esta información que ustedes ven acá, uno la puede consultar diariamente en la Organización Mundial de la Salud. Esto se hizo con corte al 4 de junio y lo que ustedes van a ver acá básicamente que es que la organización publica que en este momento tenemos aproximadamente 200, estoy hablando del 4 de junio, si entro hoy lo más seguro es que hayan más vacunas. Hay 287 vacunas o laboratorios que están haciendo estudios en el mundo para sacar vacunas. De esas, 102 se encuentran en fase clínica y de esas, 18 ya han sido aprobadas por la OMS. Y de esas, en fase 4, que ya se encuentran aprobadas y valoradas en los humanos, se encuentran las que ustedes ven abajo. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac y CanSino Beijing. Esas son las que en este momento están avaladas por la OMS para que no haya ningún problema. Entendamos que existen otras marcas que pueden estar siendo muy consumidas, muy utilizadas, pero ante la OMS estas son las últimas versiones que han sido aprobadas. Lo que ustedes pueden consultar también en la OMS es que van a encontrar diferentes tipos de aplicación, de tal manera que ustedes pueden encontrar si se aplican intramusculares, intradérmicas, cuántos son los días de dosis entre una y otra vacuna. Aquí hablo desde el concepto técnico y quiero aclararlo porque en días pasados el gobierno nacional salió y comentó que algunas vacunas se van a aplicar incluso hasta 3 meses después de la primera dosis. Pero quiero aclarar que el laboratorio y lo que se han hecho en estudios determina que hay una periodicidad cuando es de una o dos dosis, de tal manera que ustedes pueden llegar aquí y encontrar, mire, CanSino biológico, esto es de Beijing, como ustedes pueden encontrar la de Janssen, Moderna, Pfizer. Aquí están las marcas más importantes, Sinopharma.
y le dice qué periodicidad hay en las vacunas. Hay estudios que le dicen, sí, usted se puede ir, lo ideal son 28 días, usted se puede extender 45, 50, pero obviamente los estudios nos están demostrando cuál es el mejor momento de colocar la segunda dosis. Entonces, tengámoslo en cuenta, creería yo que esta información es actualizada a diario por la OMS y es lo que le permite a uno estar como tranquilo para saber cuántos son los días entre una y otra vacuna. Quiero precisar algo también. Acá en Colombia estamos utilizando, llamémoslo así, la misma vacuna en la primera y la segunda dosis. Hay países del mundo que hoy en día están haciendo, llamémoslo, cócteles. Entonces mezclan primera dosis de una con otra. Colombia no ha hecho eso. Me parece algo muy responsable porque finalmente pues son vacunas que están creadas, analizadas de una forma. Y lo que queremos es asegurar un resultado adecuado. Entonces, las vacunas que actualmente se están colocando en el país no están haciendo cócteles. Por decir algo, que primero Pfizer y que después AstraZeneca o viceversa. No, no, no. Aquí en Colombia están colocando primera y segunda dosis de lo mismo. Y es bueno que lo tengamos en cuenta. Algunos países, sobre todo la Comunidad Europea, lo están haciendo, pero es bueno para su información que aquí en Colombia no. Este mensaje que quiero dejar acá es para que tengamos en cuenta, por favor, que lastimosamente existe algo que se llaman medios de comunicación. Y creo que esos medios nos están afectando, pero de una forma descomunal. Y lastimosamente nos desinforman. Todo el mundo entra a Internet, entra a Google, baja lo último que están diciendo de Facebook, lo que dijeron en la televisión. Por favor, esta información es científica, deje que las personas del ramo científico sean quien aborden la asesoría y les den el criterio para que ustedes lo hagan correctamente. Creo que demasiada información, grupos de WhatsApp, Instagram, chévere que uno tenga redes sociales, pero a veces me desinforman y lo que generan es pánico. Y la gente ante el miedo que hace, se paraliza y entonces dice, no, ¿sabe qué? Yo no me vacuno. Su decisión la está tomando es con la información de un grupo de WhatsApp o la está tomando de la OMS, del Instituto Nacional de Salud, de la Oficina para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Ojo porque no podemos promover la desinformación al respecto. Entonces miren cómo cualquier página web nos puede generar es más bien miedo en vez de claridad. Esta información que traigo acá extrae directamente de la OMS, en la cual se puede encontrar cómo la línea roja muestra los casos que tenía Israel a comienzo del año y la línea azul oscura lo que nos dicen es la vacunación. Si ustedes se dan cuenta, son inversamente proporcionales. En la medida que hubo mayor vacunación, se cayeron los casos. En el mes de mayo, aproximadamente hacia mitad de mayo, empezaron a no tener decesos producidos o asociados con COVID. Eso es un logro muy grande. Y en estos días estamos escuchando que si 100 casos llegaran a aparecer positivos, vuelven a apretar algunas medidas de bioseguridad. Es decir, que ellos están ya administrando su inmunidad de rebaño. A eso tenemos que llegar nosotros. En Colombia, con todo respeto, considero que se está haciendo una reactivación económica, que no es mal. Creo que es excelente poder hacerlo, pero creo, no, temo no equivocarme, hay un tema muy importante acá y se llama la cultura. Si la gente mantuviera la cultura de la bioseguridad, si la gente no se me relajara con el distanciamiento, si la gente hiciera las cosas correctamente, no debería haber problema con la reactivación económica. Pero no, tenemos que tomar el tinto con el amigo, cuáles 2 metros de distancia, entonces empezamos a violar normas de bioseguridad. Pareciera que en las familias como que son inmunes, entonces yo sí saludo a mi papá y mi mamá como si nada y resulta que a ellos son los que más expongo. Entonces, ojo con eso. Somos muy dados a estar tocando el tapabocas. Nos llevamos la mano fácilmente varias veces en varios momentos y lo único que hacemos es contaminarlo. Al final la invitación cuál es, creo que aquí si uno tuviera la cultura adecuada no habría el problema. ¿Quieren retornar a laborar? Me parece excelente. Me imagino que todos están con tapabocas en la oficina, con buena ventilación, con lavado de manos, con todo lo de bioseguridad adecuado. Pero no porque llegó el tintico y nos vamos a ir a la cafetería, entonces se violaron las normas de bioseguridad. Allí es donde empezamos a cometer errores. Por todo lo anterior, quiero dejar entonces aquí varios mensajes. ¿Hay un riesgo? Sí, pero también hay un beneficio muy grande. Si se dan cuenta, es mínimo el riesgo comparado con el beneficio obtenido. El gobierno nacional tiene un reto muy grande y es generar una equidad, una igualdad en todo el territorio nacional.
que la vacuna que se coloque en Leticia sea igual a la de San Andrés en cuanto a calidad, que las personas puedan tener la libertad de estar vacunados sin ningún problema y que de esta manera se pueda lograr de una manera correcta en la inmunidad de rebaño. Es bueno entender que hay diferentes tipos de vacunas y esto significa que hay vacunas que se pueden manipular a unas temperaturas muy bajas y otras que no demandan tanto. Por eso alguien diría, pero ¿por qué no ponen Pfizer en el Magdalena Medio? Lléveme un ultracongelador de menos 70 grados centígrados, mantenga la cadena de frío, no desnaturalice el biológico y asegure que la vacuna se pone en buenas condiciones. Ah, pero AstraZeneca, Sinovac, sí toleran eso. Y hay zonas del país donde incluso está llegando Janssen, que es una sola dosis. No hay ningún problema. Si se mantiene la cadena de frío y el biológico se mantiene, no hay problema. Ustedes recordarán que hace más o menos como unos 20 días hubo un error acá en Bogotá en la manipulación de un ultracongelador y se perdieron como 7.000 vacunas por un error en la cadena de frío. Este tema es muy delicado. Por eso si uno le van a decir, me voy a poner tal vacuna, claro, aseguremos la cadena de frío para que el tema no se desvirtúe. En el tema de efectos adversos, 24 países en el mundo tienen un sistema de seguridad social complementario al que nosotros tenemos, de tal manera de que si alguien por desgracia llega a ser un efecto adverso, estos países tienen cómo responder en caso de que llegue a suceder algo. Aquí en Colombia, pues efectivamente no tenemos sino nuestra seguridad social, no tenemos ese fondo de compensación de efectos adversos, pero simplemente traigo a colación que de esos 24 países hay países como Nepal o Vietnam, como para pensar que no necesariamente son países del primer mundo, donde efectivamente pues nosotros estaríamos como en desventaja. Creo que es un tema de evolución de qué quisiéramos nosotros para proteger a la población, es un tema más gubernamental. Es muy importante ser críticos y ser objetivos para poder tener acceso a la información y también a las vacunas. Pero les dejo un mensaje. Esto es un tema de la responsabilidad de la ciencia. Creo que la ciencia está respondiendo adecuadamente. Generó una vacuna muy rápida, no, varias vacunas muy rápidamente. Si se dan cuenta, hay 282 laboratorios en el mundo que están trabajando. Ya sabemos que 18 son avalados por la OMS, entonces uno debería estar tranquilo porque detrás de esto hay muchos estudios y ensayos que lo respaldan. Jurídicamente, nace efectivamente a finales del año pasado la Ley 2064, con la cual pues, podemos ver que se define como una estrategia de interés nacional la inmunización en Colombia, y posteriormente sale el decreto 109, que sale aproximadamente como hacia finales del mes de enero, con el que se estandarizó el Plan Nacional de Vacunación. Y en este Plan Nacional de Vacunación tendríamos básicamente dos objetivos. El primero, reducir la mortalidad, obviamente, disminuir los casos graves y proteger a los profesionales de la salud. Eso ya se está logrando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reducir la velocidad de transmisión del contagio. Ustedes ven coherente que hace un año las cifras de Colombia eran excelentes, pero todos encerrados, y hoy en día todo el mundo sale, y eso que han desacelerado un poco los temas de orden público, pero si ustedes se dan cuenta, todo el mundo está reactivándose económicamente con las UCIs desbordadas, con pocos recursos. También escuchaba precisamente en noticias que hay hospitales que ya no tienen oxígeno, por ejemplo, y eso es muy delicado, porque es muy triste, no sé si ustedes han oído hablar la palabra triage. Cuando uno llega a una institución de salud, le hacen una primera valoración y le hacen un triage y determinan su prioridad para el servicio de atención. Cuando una institución de salud hace un triage ético, significa que hay un comité tomando decisiones y decidir, esta unidad de cuidados intensivos, tengo una cama, pero tengo 5 pacientes. ¿A quién se la asigno? Eso es un triage ético. Y tal vez no lo sepan, pero eso está sucediendo actualmente en varias ciudades de Colombia. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Desaceleremos la velocidad de transmisión, mantengamos las condiciones de bioseguridad, hagámoslo de manera correcta. Es clarísimo que queremos retornar a laborar porque se vuelve importante, claro que hay que hacerlo, pero de una manera biosegura. ¿Cómo se explican ustedes que Corea del Sur nunca paró y está al lado de China y mantiene muy buenas cifras desde el punto de vista de transmisión de la enfermedad? ¿Por qué? Porque la gente colabora, tiene la cultura para poderlo hacer. Y no nos podemos quedar diciendo que la cultura, hay que hacer algo al respecto, porque si no cambiamos, pues va a ser difícil lograr estos objetivos. Hemos visto que ya las etapas están avanzando rápidamente. En estos días abrieron incluso los mayores de 40 años. Tenemos todas las personas con comorbilidad mayores de 12 años para que se acerquen a su EPS.
Entonces yo creo que este es un tema muy importante simplemente para asegurar el cumplimiento y poder lograr de una forma ágil la inmunidad de rebaño. Las conclusiones como tal creo que las dejo con la imagen que presenté hacia la mitad de la presentación y simplemente es una invitación a lograr la inmunidad de rebaño. Las decisiones personales, si se inmunizan o no, es una decisión personal. Estamos en un Estado social de derecho donde las personas pueden tomar esa decisión, pero donde efectivamente la invitación es a que se vacunen. ¿Y cuál es la mejor vacuna? Con todo respeto a la que le coloquen, porque las que están llegando a Colombia están avaladas por la OMS. Entonces yo creo que es muy importante transmitir la seguridad de que lo que se está colocando es muy bueno. Conozco pacientes que por susto ya llevan 6 dosis de una vacuna. Eso no está bien, porque también es afectar su sistema inmunológico. Entonces, invito a que la gente se cuide para obviamente lograr esa inmunidad de rebaño. Como consultas bibliográficas, pues tenemos la Organización Mundial de la Salud, nuestros entes gubernamentales, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud. Creo que ha salido bastante normatividad en el país y diariamente está generándose mucha literatura técnica del proceso de vacunación. Insisto, asesórense bien y busquen literatura científica que corrobore lo que estamos diciendo, porque el voz a voz y lo que sucede en las redes sociales no necesariamente pues tiene la rigurosidad científica que queremos. ¿Vale? Listo, Lina, me gustaría si quieres repitamos entonces esa evaluación y miramos el análisis del tema. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos ya a ir cerrando nuestra acción educativa. Vamos a realizar nuestro post-test. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué es COVID-19? A, un virus, B, una enfermedad o C, ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué contestaron ustedes. Vamos a ver esos porcentajes. El 66% dijo virus, 34% enfermedad y un 1% nos dijo ninguna de las anteriores. Entonces, cuéntanos por favor, doctor, cuál es la respuesta correcta. Ok, como les comenté en la presentación, el virus se llama SARS-CoV-2, que genera una enfermedad que se llama la COVID-19. Es decir, que cuando hablamos de COVID-19, me refiero a la enfermedad, que es la que actualmente generó la pandemia. Perfecto. Muy bien, ya saben entonces. Listo. Vamos entonces con la segunda pregunta. La vacunación para COVID-19 es solo para los enfermos y con comorbilidad. ¿Esto es falso o es verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí nuevamente la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. Bueno, el 98% dijo falso y un 2% nos dijo verdadero. Doc, cuéntanos por favor, ¿falso o verdadero? La respuesta es falso, porque efectivamente, como se dan cuenta, la vacuna es para todo el mundo. La vacuna fue creada para las personas con comorbilidad, para disminuir la morbilidad, la enfermedad, pero también para los sanos, para que no se enfermen ni transmitan la enfermedad y podamos lograr esa inmunidad de rebaño. Es decir, todas las personas, en este caso en Colombia, mayores de 12 años, somos objeto del proceso de vacunación. Perfecto, Doc, gracias. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿El agua puede generar efectos adversos en la salud? Nuevamente, falso o verdadero. ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. Un 35% dijo falso y un 65% nos contestó verdadero. Doc, ¿cuál es la respuesta correcta, por favor? El agua puede generar efectos adversos. Como lo comenté, digamos, la respuesta es verdadera. Todo puede producir efectos adversos. ¿Eso qué Perfecto. permite?
¿Eso qué permite? Que entendamos que por eso cuando uno se automedica, cuando uno hace cierto tipo de prácticas como ir a la droguería, tomarse cualquier cosa me puede producir a mí un efecto adverso. Por eso es tan delicado esos temas de automedicarse. En el caso del agua, ratifico, el agua misma puede dar efectos adversos. ¿De qué depende? De una palabra que se llama la dosis. Obviamente, si uno toma poca agua, pues, pero si uno toma agua en forma desmedida, también se puede producir una sobrehidratación que puede generar alteraciones a nivel cardiovasculares. En ese orden de ideas, siempre ténganlo en cuenta, todo puede producir efectos adversos. Perfecto. Bueno, doctor Jesús, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante en estos momentos, en estos tiempos para todos nuestros asistentes. Esperamos, por supuesto, verte en una próxima ocasión. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, también, como siempre, gracias a todos por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que visualicen el cronograma de esta semana, se inscriban y sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Doctor Jesús, que tengas un feliz día y por supuesto a todos que tengan un feliz día. Los dejamos con el siguiente video. Muchas gracias y feliz día para todos. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.